Bueno, muy bien. Ya hoy lo que vamos a hacer es comenzar con toda la unidad de límite, que es como una unidad súper central en cálculo 1, porque es la que me posibilita después trabajar con el concepto de derivada, que es donde vamos a concentrar mucha atención en la unidad 3. Esta unidad 2, entonces se centra justamente en el concepto de límite. En principio, lo que vamos a desarrollar hoy con seguridad van a ser las secciones 2.1 y 2.2. Si el tiempo nos alcanza, comenzaremos con la 2.3. En esta parte, la cuestión es muy inicial, ¿no? Entonces, en principio, nosotros lo que vamos a hacer es presentar el concepto de límite de una manera bastante intuitiva y básicamente relacionada en principio con algún problema concreto que me dé pie a después presentar de una manera un poquito más formal el concepto de límite. Entonces, en esta presentación que les propongo, justamente tiene que, o pasa por esto, por pensar en un problema, voy a poner un poquito más, 80, empezar por un problema que tiene que ver con lo siguiente. Por supuesto que esto es un enfoque, no es el único. En general tendemos a hacer este tipo de presentación para límite. La idea es la siguiente, pensemos en un problema concreto. Problema que en este caso lo llamé problema de velocidad, pero porque justamente consideramos esa situación. Lo que uno puede agradecerle a Galileo es que pudo descubrir una relación que existe entre la caída libre de un objeto en cuanto a cómo calcular la distancia que va recorriendo un objeto en caída libre a medida que va pasando el tiempo. Lo que él descubrió es que la distancia recorrida por ese objeto que parte del reposo, cuando uno dice parte del reposo es que tengo un objeto y lo suelto, lo dejo caer, no que le doy un impulso, lo dejo caer. La distancia que va recorriendo ese objeto en su caída es proporcional al cuadrado del tiempo que va pasando. Entonces, si yo dejo caer una piedra, lo que sea, una roca, un objeto, la forma de calcular la distancia recorrida cada vez que va pasando el tiempo parte de esta formulita. Es 4,9 por t cuadrado, donde 4,9 en realidad es la constante de proporcionalidad que surge de pensar, para aquel que a lo mejor ya ha trabajado con física, de pensar en lo que es la aceleración de la gravedad, esa famosa g conocida, dividido 2. O sea, la distancia recorrida por un objeto en función del tiempo es proporcional al tiempo al cuadrado. Y esa constante de proporcionalidad es la que yo les presento acá, que es 4,9, pero que viene justamente de pensar en la aceleración de la gravedad dividido 2. Esa es la constante de proporcionalidad. Tomando este dato como inicial, es donde nosotros ahora vamos a proponer un ejemplo aún más concreto. Déjenme que estoy escuchando que alguien... Pensemos en lo siguiente. Supongamos, ¿no? Situación concreta, que estoy a una cierta altura. En general, para decir que estoy a una cierta altura, la mayoría de los ejemplos estamos en lo alto de un edificio, para entender que estamos bien alto, y que tengo una piedra que la dejo caer. La pregunta en esa experiencia es calcular la velocidad promedio que tiene la piedra entre el instante 1 y el instante 2, pensando en segundos. ¿No? Yo apenas dejo caer la piedra, la suelto, ese sería el instante 0. Entonces, pasa un segundo, sigue cayendo la piedra, pasa un segundo, y en ese tramo, entre 1 segundo y 2 segundos, es donde yo quiero calcular la velocidad promedio. Perdón, estamos hablando de un ambiente sin rozamiento y sin Sí, variables. Ok. sí, digamos, eso lo vi de la pantalla anterior, pero la idea es que justamente pensando en que esa resistencia, acá está puesto, ¿no? La resistencia que el aire ejerce es despreciable. Estamos pensando en esa situación.
Ok, En un caso bastante ok. ideal. Gracias. Está bien la pregunta. Así que desde lo alto del edificio también estamos suponiendo la misma situación, ¿no? Que el aire no ofrece casi resistencia, así que cae libremente. ¿Cómo puedo yo calcular la velocidad promedio? O sea, hasta pensemos esto porque es una piedra que cae, pero en general uno cuando va en el auto puede también hasta pensar la velocidad promedio que hice en el trayecto en el que yo estuve realizando el movimiento. ¿Cómo podría calcular esta velocidad promedio? Distancia entre tiempos, supongo, pero no sé. Sí, está muy bien. Cuando vos decís distancia entre tiempos, ese entre es sinónimo de división, Claro. ¿no? Bien. Sí, la idea es esa, digamos, si uno lo que haya visto de física en la escuela secundaria, seguramente también habrá visto esa formulita en donde la velocidad se puede pensar como distancia sobre tiempo. Y entonces esa velocidad promedio se podría pensar en eso, calcular cuál fue la distancia recorrida por la piedra entre el instante t igual a 1 y el instante t igual a 2, ¿no? Esperen que tomo esto, ¿no? Bueno, tengo entonces acá esto es mi edificio, suelto la piedra y hace un recorrido. En el instante t igual a 0 la dejo caer. Supongo que por acá está pasando en el instante t igual a 1, por acá estará pasando en el instante t igual a 2, donde acabo de decir que la distancia recorrida por la piedra se puede calcular de esta manera. Entonces, en el tramo que va desde t igual a 1 a t igual a 2, sin ningún problema yo puedo calcular esta distancia y dividirla por el tiempo transcurrido. ¿El tiempo que transcurre cuánto es? 3 segundos en total. Ah, no, por 2 segundos. Un No, 2 segundo. segundos. Un segundo. Si yo empiezo a tomar la cuenta desde acá y paro acá, pasó solo un segundo en este tramo. Entonces necesito calcular la distancia recorrida y dividirla por el tiempo que pasó, que es un segundo. Bueno, y esa es un poco la propuesta. Sé que la velocidad promedio se puede calcular como la distancia recorrida dividido el tiempo que pasa, y esa distancia recorrida la puedo pensar pensando acá en, calculo la distancia recorrida desde el inicio hasta el último instante que quiero contar. Y le resto la distancia recorrida desde el inicio hasta el instante en el que empecé a contar. O sea, la distancia recorrida desde el inicio hasta t igual a 2 sería S en 2. Esta función valorizada en 2. Y esta parte, que es la que yo quiero sacar en esa diferencia, sería haber calculado S en 1. Por eso, la propuesta es esta. La velocidad promedio surge de hacer esta división. Bueno, hacemos la cuenta, ya que sabemos cómo se escribe la función que va calculando la distancia recorrida, 4,9 por 2 al cuadrado, menos la distancia recorrida hasta el instante t igual a 1, 4,9 por 1 al cuadrado, dividido el tiempo transcurrido, que por supuesto lo podría pensar así, instante final menos instante inicial. Hacemos la cuenta, y esta sería la velocidad promedio en todo este tramo. Hasta ahí creo que no hay ningún problema y la palabra límite no apareció hasta el momento. Va a aparecer ahora. Va a aparecer ahora cuando yo me haga la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser, si es que puedo medirlo, la velocidad que tiene esa roca en su caída exactamente en el instante t igual a 1 segundo? Es decir, no dejo pasar tiempo. Tengo la posibilidad del instante t igual a 1 medir la velocidad que tiene esa roca, esa piedra, cuando está cayendo. La cosa cambió, porque lo que quiero conocer es como una velocidad instantánea, en un instante en particular, en el instante t igual a 1 segundo. Cuando esa es la pregunta, digo, lo único que yo sé es cómo calcular, o al menos supongamos que estamos en esa situación,
Digo, lo único que yo sé calcular son velocidades promedios. Esto de velocidad instantánea puede ser que yo no lo sepa calcular, no sepa cómo lo puedo obtener. Entonces digo, si yo lo único que conozco es conocer velocidades promedios, ¿cuál podría ser una estrategia para, usando lo que conozco, utilizarlo a mi favor en este momento tan especial? Si yo quiero conocer la velocidad instantánea en t igual a 1 segundo, y lo único que sé hacer es calcular velocidades promedios, ¿cuál podría ser una estrategia para ir encontrando a lo mejor de una manera paulatina un número que sea cada vez más aproximado al valor que estoy buscando? ¿Un logaritmo? ¿O no? No, 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 no. Calcular la velocidad promedio entre 0,9 segundos y 1,1 segundo. bueno, ahí creo que vas entendiendo cuál es la idea. Evidentemente lo que tengo que hacer es como, si yo lo único que sé es calcular velocidades promedio, evidentemente voy a tener que calcular velocidades promedio en instantes de tiempo cada vez más chicos, ¿no? Y acercarme cada vez más al instante t igual a 1, que es en el que supuestamente a mí me interesa trabajar en la propuesta. Entonces, si bien lo que vos decís es correcto, lo que yo te voy a proponer ahora es pensar en esto. Yo sé calcular la distancia recorrida por la piedra hasta el instante t igual a 1. Entonces la idea es dejar pasar un tiempo para poder calcular la velocidad promedio, pero ese tiempo que dejo pasar es cada vez más chico. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. No lo voy a escribir acá el dibujo porque va a aparecer. Entonces yo estoy parada, acá, dije, dejo bajar tiro la piedra, la dejo. Entonces acá estoy en el instante t igual a 1. Y por acá estaba en el instante t igual a 2. Y la velocidad promedio ya la calculé. Entonces, ¿por qué no pensar que dejo desde t igual a 1 pasar un tiempo de la forma que lo llamo 1 más h? Del tiempo 1 dejo pasar h segundos más. Donde ese h segundos más voy a hacer que sea cada vez más chiquitito. Y acá en este tramo es donde voy a calcular esa velocidad promedio. Entonces ahí es donde establecemos una estrategia, que no me acuerdo quién fue el que habló, digo, que decía entre 0,9 y 1,1 también es muy buena. Yo lo único que hago es ahora estructurarme en una manera de pensamiento en la que el instante inicial lo dejo fijo y lo que voy haciendo es el instante final hacerlo cada vez más chiquitito. Entonces digo, bueno, si yo parada en el tiempo t igual a 1 dejo pasar la piedra hasta el instante t igual a 1 más h, ¿cómo sería calcular la distancia, la velocidad promedio? Justamente como lo hicimos antes. Calculo la distancia recorrida por la piedra hasta el instante 1 más h. Le resto lo recorrido por la piedra en el instante t igual a 1 y después veo cuál fue el tiempo transcurrido. Y eso es instante final o tiempo final menos tiempo inicial. Nos queda esta cuenta. Que para valores de h, a medida que yo vaya tomando valores de h diferentes, esta cuenta me va a dar un número. Es más, si h vale 2, perdón, si h vale 1, si h vale 1, ¿cuánto vale esta división? No quiero que hagan la cuenta. Si h vale 1, ¿qué estaríamos haciendo acá? Valdría 0 a la división. No, si h vale 1, no. Esto no se anula. Sería la distancia que recorrió en ese tiempo. No. Esto no nos olvidemos que es velocidad promedio. Si h vale 1, Queda el serán 4,9. 2 segundos. Claro, si h vale 1 es porque dejé pasar un segundo y estaríamos en el caso anterior. ¿Está bien? Que sería este.
si h vale 1, dejo pasar 1 segundo y la velocidad promedio ahí la conozco. Acá lo interesante es que la idea es que h vaya siendo cada vez más chiquitito. Voy dejando pasar menor cantidad de tiempo. Entonces, si el tiempo que dejo pasar, no nos olvidemos, estoy en 1 y me voy a el tiempo 1 más h. Entonces, voy a hacer la distancia recorrida dividido el tiempo que pasó. En esta columna intentamos dar resultados que tienen que ver con hacer la cuenta que encontramos acá para valores de h que se van aproximando cada vez más a 0. Eso quiere decir que el tiempo que dejo pasar desde el instante inicial al instante final es cada vez más chico. La tabla que les propongo empieza con h igual a 1, que sería justamente haber dejado pasar 1 segundo, y el valor promedio justo lo que hicimos en el apartado A. Esto fue el apartado A. Lo que pasa si ese h es cada vez más chiquitito. Dejo pasar cada vez menos y cada vez menos. Más 0,0, mucho 0 y después un 1. Sí, después un 1 no, después un 1 no sé qué es, un 4,9 pareciera ser, fíjense que a medida que voy dejando una cierta cantidad de 0 detrás de la coma, aparecen estos ceros acá, ¿no? Acá hay 3, acá hay 2, acá hay 4, acá hay 3. O sea, evidentemente, lo que yo puedo ver es, solamente con estos pocos numeritos, porque hay infinitos números h que son cada vez más próximos a 0, esta propuesta es solo con estos pocos números. Uno en esta lectura de la tabla, algo puede decir acerca de la velocidad promedio. A medida que h se está haciendo cada vez más chiquitito, más cercano a 0, que el tiempo que dejo pasar es cada vez más chico, ¿qué diría de la velocidad promedio? Que es más parecida a la aceleración de la gravedad. Bueno, perfecto. O sea, evidentemente lo que te vas dando cuenta es que el numerito, velocidad promedio, así como el h se está haciendo cada vez más chiquito y el tiempo que dejo pasar es cada vez más chico, la velocidad promedio se está acercando como número al 9,8. Que en este caso sí sería la aceleración de la gravedad que nosotros conocemos, el numerito. O sea, cuanto más chiquito es el número h, este numerito más se parece al número 9,8. Entonces, en una lectura rápida de esta tabla, podríamos hasta inferir en la siguiente conclusión. Cuando h toma valores cada vez más parecidos a 0, la velocidad promedio se parece cada vez más al número 9,8. Hay una tendencia que estoy marcando como solución o como resultado de esta tabla. Entonces, eso es lo que vamos a decir. Por ahora, aparentemente, porque la verdad es que una tabla conformada por tan pocos números no me puede a mí ayudar a dar una conclusión general. Para dar una conclusión general yo tendría que ver qué pasa para cualquier valor de h que se aproxima a 0. Entonces, por la tabla, lo único que uno puede decir es que aparentemente la velocidad promedio se aproxima a 9,8 metros sobre segundos, ¿no? Cuando ese tiempo que va pasando es cada vez más chiquitito, más parecido a 0. Y ese valor de tendencia, que es cuando h tiende a 0, es el que nosotros vamos a denominar velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea en el instante exactamente t igual a 1, la vamos a ver como el valor límite de las velocidades promedios. Y ahí aparece por primera vez la palabra límite. Un valor de tendencia último cuando los valores de h se aproximan cada vez más a 0. O sea, aparece por primera vez la palabra límite pensando en un valor de aproximación de una simple tabla que estamos haciendo para un ejemplo inicial. Acá apareció por primera vez el concepto de límite. Y asociado con ver las tendencias de una cierta cuenta cuando los números que utilizo son cada vez más parecidos, en este caso, a 0.
Vamos a ver otro ejemplo. Ya a lo mejor más dentro del contexto de funciones que venimos trabajando ya desde hace varias clases. Pensemos en esta función, una función que está definida a partir de una expresión racional, porque es una división de polinomios. La función es 16 menos x cuadrado dividido 4 más x. Obviamente, esa función tiene un dominio que excluye al número menos 4, porque no puede ser el denominador 0, ¿no? Entonces x igual a menos 4 se va del dominio. Pero puede interesarme lo siguiente. Yo sé que la función en menos 4 no está definida, ¿no? No está definida. Pero podría llegar a interesarme el calcular el valor que tiene esta función para valores de x que se aproximan mucho al menos 4. Y entonces acá hay una tabla en la que nos acercamos al 4 con valores que son más chicos que menos 4 y con valores que son más grandes que menos 4, ¿no? O sea, acá está el 0, acá está el menos 4, por acá está el menos 3, el menos 2, menos 1. Entonces yo al número menos 4 me voy a ir acercando a él con números que son más grandes, por acá. Acuérdense que todo lo que está a la derecha se corresponde con números que están más grandes, y por números que siendo más chicos que él se van acercando cada vez más al menos 4. ¿No? Entonces, los numeritos que surgen, por ejemplo, voy a hacerlo más grande este dibujo, porque no se ve nada ya. Vengo acá, el menos 4, acá estará el menos 5, acá estará el menos 3. Estos numeritos se van a ir acercando, menos 3, por acá quedaría menos 3,9, por acá estaría el menos 3,99, más cerca el menos 3,999, o sea, la idea es ir agregándole muchos 9 detrás de la coma, para que sea un número que se parezca cada vez más a menos 4. O sea, que vas acercando más al menos 4, pero que no sea menos 4. Pero que no sea menos 4, no puede. Claro. No puede ser el menos 4. No puede tocarlo, o sea, no. Se puede acercar, pero no ser, digamos, por así decirlo, al menos 4. Y esto, por eso. Claro. El dominio de la función es ese, y yo eso no lo puedo saltear, porque esta expresión de la ley de la función no se puede evaluar en menos 4. Pero sí, puedo evaluarlo en un número muy parecido. Total no es menos 4. Bueno, entonces la tabla lo que propone es eso. Esta parte de la tabla lo que brinda es el valor de las imágenes en todos estos numeritos que yo propongo que se vayan acercando mucho, mucho al menos 4 sin ser el menos 4. Pero son valores que se acercan mucho al menos 4, pero como todos están a la derecha, son más grandes que menos 4. Y podríamos hacer también algo parecido con valores que sean más chicos que menos 4. Todos estos. Pero que se acercan cada vez más al menos 4. Cada vez más. Y valorizar la función en todos esos puntos. Entonces acá, ¿no? Veo, a medida que el número va acercándose cada vez más al menos 4, las imágenes que voy viendo me están dando 7,9999. Por otro lado, esta otra parte de la tabla, números que son más chicos que menos 4, pero que se van acercando cada vez más al menos 4. ¿Qué pasa con las imágenes? 8,01, 8,001. Tiende a 8. Y la verdad es que esa es un poco la idea. Desde valores que son más grandes que menos 4, las imágenes se van acercando cada vez más a 8, como que van siendo crecientes y más cercanas a 8. Y acá, números que van como siendo cada vez más chiquitos, pero también se van acercando cada vez más a 8. Entonces uno puede como inferir o puede dar una conclusión que por este estudio y con esta tabla que tiene 3 valores locos más grandes que el menos 4 y 3 valores locos más chicos que el menos 4, como que uno puede darse cuenta de que las imágenes
se estarían acercando al número 8, aunque la función en menos 4 no la puede evaluar. Pero en números cercanos al menos 4, la imagen de todos esos numeritos son números cercanos al 8. Y la verdad es que no es descabellado que eso suceda, porque yo a esta función, así como está, la podría trabajar un poquito. Si yo factorizo el polinomio de arriba pensando en que tengo una diferencia de cuadrado, ¿cómo podría escribir este numerador? 16 menos x al cuadrado. ¿Cómo lo puedo factorizar? ¿4 menos x por 4 más x? Sí, señor. Y acá tengo 4 más x. Chan, chan. La ley de la función es esta. Pero restringiendo su dominio al dominio de la función original que le dio sentido a todo esto. Entonces, si yo les pido a ustedes que me hagan la gráfica de esta función f, donde la ley que yo les brindo es esta, van a poder hacer sin ningún tipo de problemas la gráfica de esta expresión que es lineal, teniendo en cuenta que no puede estar definida en menos 4. Entonces, la gráfica de la función f sería la gráfica de esta función lineal en la que dejo un circulito abierto en el momento de considerar el valor de x igual a menos 4. ¿Qué sería esto? ¿No? La gráfica de la función es, gracias a que dijimos que esto lo puedo pensar como 4 menos x, considerando que x no puede ser menos 4 porque este es el dominio de la función original, sería casi toda la función lineal, donde a la altura del menos 4, de x igual a menos 4, tengo que hacer un circulito abierto. Y cuando veo eso, es donde digo, al final no era tan descabellado todo lo que veníamos obteniendo en la tabla, porque evidentemente para valores de x que se vayan acercando a menos 4, tanto por la derecha como por la izquierda, las imágenes realmente son imágenes que se van acercando al número 8, aunque en este caso el número 8 no forma parte del conjunto de imagen. Entonces, en esas circunstancias, lo que nosotros vamos a poder decir, por supuesto porque pudimos trabajar de esta manera, es que 8 para nosotros va a ser visto como el valor límite que tiene la función original cuando x se aproxima o tiende al número menos 4. Y ahí ya nos estamos metiendo ya en conceptos más relacionados con límite, que es lo que vamos a proponer ahora en la siguiente pantalla. Entonces acá, ¿cómo podemos decir esto? Digamos, ¿cuál sería nuestra conclusión? Metiéndonos más en el camino de la presentación del límite, que el 8 es el límite de la función cuando x tiende a menos 4, cuando los valores de x se acercan cada vez más al número menos 4. Es decir, las imágenes de la función tienden a acercarse al número 8 cuando los valores de x, que considero en el dominio, se aproximan cada vez más al número menos 4. Fueron solo 2 ejemplos introductorios que intentaron, de alguna manera, ponernos en el contexto de límite. Y ahora sí, vamos a dar una presentación que, sin ser formal del todo, porque la formalidad no es esta, ya la cosa se pone más seria. ¿Y cómo es esta presentación? Esta definición que ustedes van a ver de límite, que creo está ya en la sección 2.2, la 2.1 es muy especial de presentación de situaciones gráficas o de los problemas como les presenté yo recién. Esta definición aparece en la sección 2.2, ya tiene otra formalidad, pero no es la definición formal. La definición formal de límite, me refiero a formal con la presentación rigurosa matemática, se presenta en la sección 2.4. Es una sección que en general tendemos como a pasar por alto
porque no vamos a dar ejercicios de demostración de límite con la definición formal. Entonces, por ahí centramos mucho la atención en esta informalidad y presentaremos más atención a otras cuestiones, salteando la formalidad, ¿no? Fíjense lo que dice acá. La idea es, nos vamos a parar en un cierto número A. Vamos a trabajar con una función f, donde la función va a tener su propio dominio. Y donde este A no necesariamente tiene que formar parte del dominio de la función. Lo que sí tiene que pasar con la función es que tiene que estar definida alrededor de A, en un intervalo alrededor de A. ¿Qué es lo que pasaba con el ejemplo anterior? La función no estaba definida en -4, sin embargo, estaba definida alrededor del -4 y estudiamos qué pasó con los valores de la función en las cercanías del número -4. Bueno, la presentación más formal dice lo siguiente. Vamos a trabajar con una función que está definida en valores de x que estén cerca de A, es decir, en un intervalo alrededor de A, y donde no necesariamente tiene por qué estar definida la función específicamente en el A. Cuando nosotros escribamos esta notación, y ahí aparece por primera vez la notación de límite, que se lee así, límite cuando x tiende a de f de x es L, o también se puede escribir así, límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, si pasa lo siguiente. Esto nada más es leer esta cuestión de notación compacta y cerrada. ¿Pero qué significa? Significa que los valores de la función, como imágenes, se aproximan al número L tanto como yo quiera, tomando valores de x suficientemente cercanos a A. Es decir, cuanto más cerca los valores de x estén de A, las imágenes de todos esos x van a estar muy cerca del número L. De nuevo. Los valores de imágenes de la función se aproximan a L tanto como yo quiera, considerando valores de x lo suficientemente cercanos a ese numerito A, pero donde A no necesariamente tiene por qué estar en el dominio de la función. No digo que sea sencillo entenderlo, voy a apoyarme con algunas gráficas a posterior para ver si podemos entenderlo un poquito más. Esto es captura tal cual del libro. Aparecen estos tres dibujos que son clásicos, en donde las tres funciones son distintas. Parecen así como a simple vista iguales, pero no lo son. En donde se comporta muy parecida a la función y vamos a centrar la atención en el punto A. Y cuando digo centrar la atención ahí es porque estoy mirando la función alrededor de A. Las tres funciones no son iguales, porque específicamente en A pasan cosas distintas. Fíjense que en el dibujo del medio, la función en A no es lo mismo que la función en A en la primera de las gráficas. Son valores distintos de imágenes, ya que una imagen sea distinta en un número hace que, por supuesto, las funciones no sean iguales. Y encima en el tercero, ¿qué pasa en A? Por los dos lados tiende al mismo valor. No. ¿Qué pasa en A? Con la función. Está fuera del dominio. Claro, digamos, no está definida la función en A. Es decir, A no está en el dominio de la función. En estos dos casos, el A sí estaría en el dominio de la función, lo que cambian es el valor de la imagen que tienen cada uno. Profe, perdóname, pero no encuentro la diferencia. Tipo, ¿De qué? de las tres gráficas, o sea, ¿cuál es la diferencia? No son iguales. ¿Pero por qué? Para que dos funciones sean iguales, ¿qué tenía que pasar? Y ya que está, recordamos para la... Para que dos funciones sean iguales, tienen que tener, por así decirlo, el mismo elemento.
O sea, la misma imagen, Mismo dominio, mismo dominio. mismo conjunto de llegada Ujú. y De salida. De salida. ¿de qué? De salida. Sí, del conjunto de salida sería el dominio. Claro. El conjunto de llegada, el codominio. ¿Y qué más tienen que tener las funciones para que sean iguales? Eran 3 condiciones. La misma ley. La misma ley. Entonces, estas 3 funciones no tienen la misma ley. Ah, Primero, esta ni siquiera tiene el mismo dominio que las otras 2, porque acá el A no está considerado, no hay ningún puntito que yo haya pintado. El A no forma parte del dominio de la función que estoy poniendo acá como tercera. ujú. Y entre estas dos, donde el A sí estaría en el dominio de las 2, no tienen la misma imagen. Entonces ya desde el momento en que en algo difieren, no pueden ser pensadas como la misma función. Entonces son muy parecidas, así como mirando así muy por arriba, son muy parecidas, pero cuando la veo de manera más exhaustiva, desde el momento en que me fijo que en A las 3 funciones se comportan diferentes, listo, no son iguales. Sin embargo, a pesar de que las 3 en A se comportan distinto, en las 3 la conclusión que yo puedo sacar es la misma. Al momento de evaluar el límite de la función cuando x tiende a A, el resultado para las 3 es el número L que está marcado acá sobre el eje Y. ¿Por qué? Y voy a hacer un zoom. Acá también. Voy a hacer un zoom acá. ¿Por qué digo que el límite cuando x tiende a A de esta función dibujada es L? Porque pasa lo siguiente y voy a tratar de hacer como una mini interpretación de lo que después se habla en la definición formal, aunque después no la demos, ¿no? Pasa esto. Para todo intervalo alrededor del número L, yo puedo encontrar, trazando estas líneas horizontales, un intervalo alrededor de A en el que voy a poder asegurar que para todos los X que están acá adentro, todos los X que están acá adentro, sin considerar al A, al momento de calcularle las imágenes son numeritos que caen dentro de este intervalo. Es decir, vuelvo. Para todo intervalo alrededor de L, puedo garantizar que existe un intervalo alrededor del A en el que cada vez que tome los valores de X que están en ese intervalo, excepto en A, al momento de calcularle la imagen a todos esos X, las imágenes me van a dar números que caen dentro de este intervalo. Es decir, si yo quiero que las imágenes de la función caigan cerca de L, bastará con moverme con valores de X cercanos a A. Para valores de X cercanos a A, las imágenes de todos esos X van a ser numeritos que van a estar cercanos a L. Y como esto es lo que yo estoy diciendo que es cierto, lo que yo tengo es el permiso ahora de pensar en lo siguiente. Voy a tomar un color distinto. No se va a ver. Sí. Ahora, digo, ¿y si yo tomo un intervalo más chiquito alrededor de L? No pasa nada. Como esto es cierto, por más que el intervalo alrededor de L sea muy pequeñito, no importa. Voy a poder encontrar a lo mejor un intervalo un poquito más ajustado alrededor de A, en el que voy a poder garantizar sin ningún tipo de problemas
que para cualquier x que esté dentro de este intervalo, por supuesto excepto en A, al momento de calcularle las imágenes a todos estos x, las imágenes van a ser todos numeritos que caen dentro de este intervalito alrededor de L. Y no importa lo chiquitito que sea en extensión ese intervalo alrededor de L. Si esto es cierto, voy a poder garantizar que van a existir, o que va a existir un intervalo alrededor de A, en donde garantice que las imágenes de todos esos X alrededor del A van a ser numeritos que caen dentro de este intervalo propuesto. Eso quiere decir que para valores de X cercanos a A, las imágenes de todos esos X van a ser imágenes cercanas al número L. Y esto que yo hice como interpretación en este primer gráfico, lo haría idéntico en los otros dos. Por más que la función acá en A me dé un puntito cerrado por fuera de cómo venía haciendo la gráfica, no me importa, porque lo que la función toma como valor en A no me importa. Yo estoy estudiando cómo se comporta la función en las cercanías de A. Y lo que pasa en A hoy no me importa. En cualquiera de los tres gráficos, en cualquiera de los tres, la conclusión va a ser la misma. El límite cuando x tiende a de f de x es L. Es decir, las imágenes de f se acercan a L cuando los valores de x se acercan a A. Insisto, necesito conocer cómo se comporta la función alrededor del A. Lo que pasa en A no me importa. Por lo tanto, si el A está o no en el dominio de la función, me da lo mismo. Lo que pasa, sí, en este primer ejemplo, es que el valor del límite en A coincide justo con lo que vale la función en A. Mirá qué lindo y qué fantástico. En los otros dos no. Acá ni siquiera puedo calcular f en A. Y acá comparando, f en A no tiene nada que ver con el valor del límite. No digo que sea simple. Al principio se van a tener que ir amigando con todo esto. Les propongo seguir avanzando un poco más. ¿Quieren hacerme alguna pregunta sobre esto que estamos desarrollando en estos tres ejemplos? Yo quería preguntar, digamos, en algún ejercicio, digamos que A, yo qué sé, es 1, vamos a decir, y la X nosotros la vamos a tener que elegir el valor más cercano a ese número, o eso no lo van a dar ustedes. No, lo que va, digamos, yo te presenté, por supuesto, toda una instancia previa, introductoria, donde uno hace a lo mejor una tablita, pero la tablita, olvídense. Ujú. Al principio les puede servir como para darse una idea, pero después la tabla ya no va más. Es como cuando uno hace las gráficas de funciones y empieza a trabajar lo que significa hacer la gráfica de una función. La tabla de valores no está mal hacerla porque a uno le da una idea de por dónde pasa la gráfica de la función, pero después nosotros aprendimos a hacer gráficas por corrimientos. ¿Qué vamos a andar haciendo tablita? Aprendimos a correrla, a trasladarla para arriba, para abajo, a extenderla, a comprimirla, y ahí la tabla de valores dejó de tener sentido. Bueno, acá yo también presento a lo mejor una instancia inicial, solo introductoria, con una tabla, pero a nadie se le ocurra demostrar un límite por una tabla, ¿no? Ahora lo vamos a ver, digamos, ¿cómo hacemos? Como que yo me pongo en el lugar de ustedes y me dicen, ¿Cómo sería hacer un ejercicio, digamos? ahí vamos, esto estamos empezando. Bueno. Ahí estamos empezando. Bueno, en principio hay dos funciones como clásicas que las vamos a usar mucho a lo largo de toda esta presentación. Si yo trabajara con la función identidad, ustedes saben muy bien, es esta en la que f de x coincide con x, ¿no? Esa es la función identidad. Entonces, si yo me parara, por ejemplo, en un x sub 0 concreto dentro del dominio que de esta función es todos los reales, digo, hago el dibujito de la gráfica de la función sin ningún problema, ¿no? Entonces yo aprendí hace un ratito alguna estrategia gráfica. Esto que acabo de aprender es todo gráfico y lo voy a
lo voy a tomar a mi favor, lo voy a usar cuando tenga ejercicios gráficos. Fíjense que yo acá a ustedes no les di ninguna ley en concreto. Es solo un gráfico. Y la estrategia gráfica la puedo aplicar cuando lo único que tenga sea un gráfico. Entonces, de esta función, de la función f de x igual a x, que puedo hacer su gráfico sin ningún problema, digo, la verdad es que si yo me paro en un valor concreto del dominio de la función al que en este momento lo estoy bautizando con x sub 0, esta función, que es la identidad, el valor de la imagen en él es x0, el mismo. Entonces, mirando esta gráfica, podría decir sin ningún problema que esto es lo que sucede. El límite, cuando x tiende a x sub 0 de f, donde la función f es la de la función identidad, coincide con x0. Sería el caso del que estábamos hablando en este primer ejemplo. Acá estaba la función en a definida con exactamente el mismo valor del límite y el límite de la función era L. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando me paro en x0, digo, la verdad es que cuando yo me acerco con valores de x hacia x0, tanto por debajo como por arriba, las imágenes se van acercando cada vez más a este numerito que es el x0. Así que tendría totalmente sentido pensar que el límite cuando x tiende a x0 de la función identidad coincide con justamente el valor de la tendencia. ¿No? Si yo tengo límite cuando x tiende a 1 de la función identidad, 1. Yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a raíz de 3 de la función identidad, ¿qué me va a dar? Raíz de 3. Eso, ¿no? Ejemplos que voy tirando al azar de esto que ya está escrito de manera general. Y hay otra función que la hemos usado también bastante, que es la función constante. La función que para cualquier valor de x siempre toma el mismo número. Por eso es la función constante. Entonces pensemos que estoy con una función que para cualquier valor de x, el valor que siempre asume es k. Entonces ustedes saben que la gráfica es una recta horizontal a la altura de ese valor de k. En el dibujito, el k parece ser positivo, ¿no? Pero no importa, digamos, no me interesa eso. La función, si yo me paro en un x0 cualquiera dentro del dominio, que es todos los reales, la función en x0 vale k. Pero vale k en cualquier otro valor. Lejos, cerca, por ahí, de x0. Entonces, cuando yo estudio en las cercanías de x0, ¿qué pasa con las imágenes cuando ese x se está acercando cada vez más a x0? ¿Qué pasa con estas imágenes? ¿A quiénes se acercan? ¿Cuánto vale? No, digamos, al único valor que conoce como valor de imagen. Para todos los x, alrededor de x0, la función siempre vale k. Entonces, las imágenes, ¿a qué valor van a tender? Al único que están conociendo, que es el valor k. Entonces, cuando la función es la función constante, independientemente de la tendencia que tenga la variable, como la función es constante, el límite es la propia constante. Propia constante. Acá cuando era la función identidad, si acá ponía x sub 0, acá ponía resultado de x sub 0. Acá como la función es constante, lo que pongo como valor del límite es la propia constante. Esto pasa para estos dos ejemplos que son muy sencillos. Por supuesto que no van a ser siempre así los ejemplos, van a ser más complicados que esto, y de a poquito vamos a ir aprendiendo cómo lo vamos a resolver. Es todo un camino constructivo el día de hoy. Muchas veces pasa que cuando uno termina de entender el concepto es, porque hasta ahora estamos viendo la existencia del límite, ¿no es cierto? Entonces pasa que uno termina de entender el concepto cuando ve situaciones de algunas funciones en concreto de no existencia del límite. Entonces lo que yo les voy a proponer son 3 ejemplos que son bastante clásicos también, ejemplos concretos en un número en concreto,
donde en ninguno de los tres casos, en el número que vamos a analizar, la función va a tener límite. Es decir, el límite no va a existir. Y vamos a aprender, al menos en principio gráficamente, qué cosa yo podría ver en la gráfica de una función, en un número en particular, para ver si la función ahí tiene límite o no. Primer ejemplo. Simple, ¿eh? No me estoy metiendo con nada complicado por ahora. Ya habrá tiempo para eso. Pensemos en esta situación. Una función que está definida como -2 cada vez que x sea menor o igual a 1. Y va a ser 1 cada vez que x sea un número más grande que 1. Una función definida de a tramos. Y encima es muy fácil de graficar, porque de a tramos es constante. Bien. ¿A dónde les parece que yo voy a prestar atención, según lo que uno puede llegar a intuir? ¿De a dónde voy a prestar atención para ver si existe o no existe el límite de la función en ese punto? ¿Cuál puede ser ahí un número? En la gráfica en el eje Y negativo. En 1. En realidad, cuando uno habla de un número, estoy pensando en un número sobre el dominio, ¿no? En este caso, el dominio de la función es todo R. Entonces, el X en el cual yo me voy a parar, esto es todo R, ¿no? El dominio de F es todo R. El X en el cual me voy a parar es en X igual a 1. Bueno, está bien, es cierto que puede no estar en el dominio de la función al momento de calcular un límite. En este caso, como el dominio es todo R, en cualquier número en el cual yo decida pararme, ese número va a estar en el dominio. Bueno, voy a ampliar. Yo lo que voy a ver es, en realidad me voy a preguntar lo siguiente. Yo ahora es una pregunta, después vamos a tratar de buscar una respuesta a esto. ¿Existe el límite cuando x tiende a 1 de esta función que la estamos llamando f sub 1 de x? Me pregunto eso. Porque si existe, tengo que decir cuánto es. Y si no existe, tengo que decir qué pasó. Entonces, según lo que vimos recién, para decir que existe, debería dar un número tentativo. Y decir que, lo que habíamos dicho antes en estos dibujitos, que para todo intervalo alrededor del número L, del que yo diga como valor de imagen, debo poder encontrar un intervalo alrededor de el número que me estoy considerando parar, en donde puedo asegurar que las imágenes en todos esos numeritos dentro de ese intervalo van a caer dentro de este intervalo alrededor de L. Eso es lo que debería pasar. En esta función, yo digo, bueno, un intervalo alrededor del 1, fantástico, pero digo, ¿qué propongo como valor de límite? Ese valor de límite que lo tendría que estar viendo sobre el eje Y. Y si yo les pregunto a ustedes el conjunto imagen de esta función, ¿quién sería? Entre 1 paréntesis y 2 corchetes. No. Entre -2 y 1. Ese entre -2 y 1 no me gusta. Bueno, -2 y 1. corchete -2 a 1. Si pongo corchete, El conjunto formado por el -2 y el conjunto formado por el 1. en realidad es un conjunto formado tal cual solo por dos elementos. No es ni corchete ni paréntesis. Conjunto formado solo por el -2 y por el 1. Un conjunto de dos números. Dos elementos tiene ese conjunto, ¿no? Entonces digo, a ver, las imágenes que esta función solo conoce son -2 o 1. Entonces miro acá. ¿Qué pasa si yo me acerco a 1 con valores que son más grandes que 1, pero que se aproximan cada vez más a él? Vengo por acá,
la imagen de la función 1. Ahora me acerco un poco más. La imagen de la función 1. Me acerco más, pero siempre con valores más grandes que 1. Chan, 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 chan. La imagen 1. En todo caso, ¿qué podría decir acerca de cuál sería la tendencia de las imágenes de la función cuando los valores que voy considerando de x se aproximan mucho a 1, pero son más grandes que 1? ¿Qué podría decir con la tendencia de las imágenes de todos los valores x que voy considerando que se acercan mucho a 1, pero que son más grandes que 1? Que tiende a 1. Las imágenes valen siempre 1, entonces van a tender a 1. Fantástico. Pero como yo me tengo que acercar al 1 a partir de un intervalo alrededor de él, digo, ahora me paro con valores que son más chicos que 1, que se van acercando cada vez más igualmente a 1. Entonces vengo por acá. Chan, 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 calculo la imagen. Ya calculo la imagen. Ahora me acerco más al 1, siendo un número más chico que 1. Calculo la imagen. Me acerco más. Calculo la imagen. En todos la imagen siempre da 2. Entonces pregunto, ¿cuál sería mi conclusión acerca de la tendencia de las imágenes de la función cuando yo me acerco con valores de x a 1 que son más chicos que 1? ¿Cuál sería? A menos 2. Exactamente. La tendencia de las imágenes ahora para valores de x que se acercan mucho a 1, pero que son más chicos que 1, esa tendencia de las imágenes es a menos 2. Entonces me encuentro en esta disyuntiva de, ¿y qué digo entonces de qué es el límite? ¿Es 1 o es menos 2? Si yo estoy en esa disyuntiva de que no sé qué decir si es 1 o menos 2, es porque el límite no existe. Porque cuando yo digo que el límite existe, el límite es único. No hay condiciones para el límite. Cuando yo digo que el límite existe, si yo hubiese dicho que esto sí existe, la respuesta a esta pregunta es sí. Si esto existe, quiere decir que ese número límite es el único posible cuando yo tomo valores de x que se acercan a 1, independientemente desde dónde me acerque al 1, si es con valores que son más grandes que 1 o con valores que son más chicos que 1. Y eso acá no sucede. Desde el momento en que mi conclusión va a depender desde dónde yo decida acercarme al 1, si con valores más grandes que 1 o valores más chicos que 1, es porque el límite entonces no puede existir. No puede haber límites distintos. El límite de existir es único. Y entonces este es un ejemplo en el cual en 1 esta función no tiene límite. No existe el límite de esta función cuando x tiende a 1. Y por esto mismo, porque los valores de límite que voy obteniendo van dependiendo desde dónde yo decida acercarme a este número 1. Por supuesto que, obviamente, yo me paro, para este ejemplo particular, en x igual a 1 porque es el problemático. Si me paro en cualquier otro número que no sea el 1 para ver el límite va a existir. Ahí no va a haber problema. El problemático es 1. Es justo el lugar de quiebre en donde la función toma valores diferentes a la derecha y a la izquierda. Entonces, cuando ustedes ahora, no sé, en un ejemplo, se les ofrezca una gráfica y en la gráfica están viendo algo parecido a esto, ya duden de que el límite va a existir. Entonces, por supuesto, está la aclaración que corresponde de por qué no existe. Para valores de x mayores que 1, pero tan cercas a 1 como yo quiera, la función siempre vale 1. Para valores que son más chicos que 1, pero lo suficientemente cerca a 1, la función ya vale menos 2. No existe un comportamiento por igual en cuanto a la derecha y a la izquierda del 1.
para valores más grandes o más chicos que 1. Entonces el límite de esta función no existe cuando x tiende a 1. Si x hubiese tendido a otro valor, no hay problema, digamos. Me estoy centrando en el lugar problemático. O sea, acá, evidentemente, hay un problema que nosotros lo llamamos de, justo no sale acá en la diapositiva, de salto finito. Hay un salto acá, que nosotros lo consideramos salto finito, y que cada vez que vean algo así en la gráfica de una función, ahí seguramente el límite no va a existir. Y pueden tranquilamente decir esta frase: hay un salto finito en x igual a 1. Y por lo tanto el límite no existe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Otro ejemplo. Esta función es una función definida así. 1 sobre x, si x es distinto de 0. Y en el caso de ser x igual a 0, la función vale 1. Les pregunto, ¿cuál es el dominio de la función? Los reales. Sí. ¿Seguro? Sin incluir el 0. Sí, no dudes, sí. ¿Y quién es el conjunto imagen? También los reales, creo. Sin incluir el 0. Sin incluir el 0. Exactamente. La asíntota horizontal sigue estando y 0 no puede ser un número que esté dentro del conjunto de imagen. Bueno, no importa, venía al caso ya que estamos repasando un poco dominio. Profe, pero el dominio no serían los reales, porque ahí dice que está... Si dijimos que sí, el dominio de los reales, el conjunto de imagen, los reales menos el 0. Ok. Sí, el dominio de todos los reales. Bien. Nada, era para... Esto a propósito lo incluyo como para decir, el 0 forma parte del dominio de esa función. ¿A dónde les parece que se me va a ocurrir mirar a mí para demostrar que un límite no va a existir en este caso? Intuición. Antes me paraba en x igual a 1, ¿no? Bueno, ahora en ¿dónde les parece que me voy a parar? En el 0. En x igual a 0. Y voy a hacer un poco lo mismo, ¿no? Me voy a volver a preguntar, en este caso, si existe el límite cuando x tiende a 0 de esta función que la estoy llamando f sub 2. Me voy a preguntar eso. Y a ver qué podíamos ver, porque así trataría de hacer un poco lo mismo que hice antes, ¿no? Me acercaría por valores que son más grandes, cada vez más cercanos al punto, me acercaría por valores que son más chicos, pero más cercanos al punto, y vería qué pasa con las imágenes, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación alrededor del 0? No me importa lo que pasa en 0, lo que pasa alrededor. O sea, se puede ver que, por ejemplo, h también se está aproximando a 0. ¿Quién es h? Esta que vendrá a ser... Bueno, esta vendrá a ser esta función que es decreciente en sí. O sea, a ver, no sé cómo explicarme, pero entiendo lo que yo veo. me voy a parar así, alrededor del 0. Claro. Y cada vez más cerca del 0. Claro. ¿Qué pasa con las imágenes? Toman valores más grandes. A ver esa idea, si te puedes explayar un poco mejor. O muy grandes o muy chicos en realidad, dependiendo de qué lado lo miras. De un lado tiende a infinito y del otro a menos infinito. Bueno, son expresiones que todavía no las quise presentar porque las voy a presentar a posterior. Para aquel que ya conoce lo que es infinito y menos infinito, está muy bien esa observación que me marcas. En principio voy a tratar de no usar esa palabra, pues todavía no la presenté, pero lo que sí uno puede darse cuenta es lo siguiente, ¿no? Que si yo me considero ese valor de x, ¿no? A propósito,
que está cercano a 0, digo, a ver, tomo la imagen, como ustedes ya saben, toco verticalmente la gráfica de la función, acá está la imagen en ese puntito. Ahora me acerco un poco más al 0, siempre con valores más grandes, ¿no? Tomo la imagen, chan, 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 me da por acá. Me acerco más al 0. Ya el dibujito de la gráfica ni siquiera lo tengo, pero anda por acá, supongamos que la imagen me va a quedar por acá arriba. ¿Qué pasa con las imágenes en esa situación? Cuando me acerco al 0, pero con valores que son más grandes que el 0. ¿Cuál sería entonces la conclusión? ¿Qué pasa con estas imágenes? Toman valores cada vez mayores. Lo dijiste excelente. Toma imágenes o valores cada vez más grandes. Mayores uno entre otros, ¿no? Y la idea es que si yo estoy diciendo que existe el límite, o voy a proponer eso, es porque los valores de las imágenes tienden a estabilizarse, a tender a un número concreto. Que eso acá no pasa. Porque las imágenes son cada vez más grandes, no tienden a estabilizarse en un número. Y es más, cuanto más cerca del 0 estoy, las imágenes son cada vez más grandes. Porque si estoy muy, muy cerca del 0, la función lo que hace es tomar el recíproco. Entonces el recíproco es muy grande. Bueno, y ya que estamos, bueno, puedo analizar lo mismo acerca de qué pasa cuando me acerco al 0, pero con valores que son más chicos que él, ¿no? Me acerco por acá. ¿Qué pasa con las imágenes en esta situación? A medida que Toma valores cada vez más chicos. más chicos, y lo importante es decir negativos. Porque si no, si digo más chico y me acerco al 0, ¿qué significa eso? Más chicos y negativos. O sea que a nivel de gráfica son numeritos que van cayendo sobre el eje Y, del lado de los negativos, y que se alejan cada vez más del origen. De nuevo, las imágenes no tienden a querer estabilizarse en esta tendencia hacia un número en concreto. Bueno, esto es justamente una problemática que hace que al momento de hacerme esta pregunta de si existe el límite de la función cuando x tiende a 0, yo tenga que decir no, no existe. ¿Y qué es lo que pasa? Las imágenes, en este caso, muchas veces para englobar lo que pasa por la derecha y por la izquierda, decimos directamente, las imágenes en valor absoluto, directamente, son cada vez más grandes. Porque es lo que sucede acá. Estos numeritos son todos negativos, cada vez más chicos, porque se alejan del origen. Pero para englobar de manera común lo que pasa alrededor del 0, uno lo que puede decir es, en valor absoluto, las imágenes son cada vez más grandes, porque es lo que sucede con esto. A medida que voy calculando el valor absoluto de todas estas imágenes, los números son súper grandes y cada vez más grandes. Así que bueno, es eso lo que vamos a decir, ¿no? Para valores de x positivos, arbitrariamente cercanos al 0, la función toma valores cada vez más grandes y positivos. Y cuando x es negativo, pero cada vez más cercanos a 0, fíjense que esta también es otra expresión que es súper valedera y la vamos a usar. La función toma, para valores de x negativos, cada vez más cercanos al 0, la función toma valores cada vez más grandes en valor absoluto. Pero bueno, los números son negativos en sí. Conclusión, los valores de f aumentan arbitrariamente en valor absoluto cuando los valores de x se aproximan a 0. Esto que uno dice aumentan arbitrariamente está dando a entender que a medida que más me acerco al 0, las imágenes en valor absoluto son cada vez más grandes. Eso es, aumentan arbitrariamente en valor absoluto. Y por lo tanto, conclusión, no existe el límite, ¿no? Pero al menos hay una diferencia entre el ejemplo anterior y este. Antes, en el ejemplo anterior, las imágenes tendían a acercarse a valores, nada más que esos valores eran distintos,
según si me acercaba con valores más grandes a 1 o más chicos que 1. En este caso, ni siquiera existe eso, que tiendan a acercarse a un valor. En este caso, entonces, el límite no existe, y ese tipo de problemática en x igual a 0 nosotros la llamamos de salto infinito. Salto infinito. Este tipo de situaciones, si las ven reflejadas en alguna otra gráfica, van a decir en tal número, por ejemplo en este caso en 0, no existe el límite porque lo que se presenta en la función es un salto infinito. Y hay un tercer ejemplo, que es este. Ahora vamos a hacerlo en el GeoGebra. La función, fíjense, tan inocente, ella definida, es seno de pi sobre x. Así. No es seno de x, es seno de pi sobre x. Si yo les pregunto para esta función, ¿cuál es el dominio? ¿Ustedes qué me van a decir? Reales. Sin incluir el 0. Sin Es verdad. Mirá si lo haces en el parcial, ¿eh? No, me muero. Bueno, trata de no hacerlo. Trata de no hacerlo. Bueno, el dominio es todos los reales menos el 0. Yo les quería mostrar, porque ustedes cuando ven la gráfica de esto, donde ven un bodoque rectangular dibujado con color rosa, ustedes van a decir, ¿y esto qué gráfica es? Si voy a poner el GeoGebra, tengo acá abierto, pero con otros archivos. Seno de pi sobre x. Seno de pi sobre x. Acá, obviamente, como es el seno de algo, las imágenes van a estar entre menos 1 y 1, eso no hay duda. Pero si ustedes ven, es como que está haciendo un poco lo mismo que estaba planteado en esta gráfica, un bodoque pintado de color. Vamos a ponerle el mismo color. Bueno. Color, vamos a ponerle rojo. Como es esta misma dibujada más chiquita. Bueno, yo lo que les quiero proponer es esto. Si bien parece un bodoque pintado, y uno dice no puede ser representante de ninguna función, Yo lo que creo fíjense es que que están muy juntas, o sea, claro, eso es lo que de pasa. lejos parece como que están todos unidos. Exactamente, ¿no? Si yo empiezo a hacer zoom, todo Claro, esto que parecía algo todo pintado de uniforme, se empieza como a abrir. Se abre. Ahí empiezan a aparecer estas líneas que parecían imperceptibles desde la distancia, ¿no? Lo que pasa es que están tan juntitas que como uno no las puede percibir. Pero así podés estar todo el día, tipo, nunca se van a... Sí. Literalmente te vas acercando y yo veo que sigue el pintado ahí. No, olvídate, no es para que la... Oh, fractal. Hace así. Este es el dibujito, ¿no? No, bueno, pero ¿cuál es la idea acá? Esta función que sucede lo siguiente, cuando más los valores de x se acercan al 0 sin tocar el 0, porque el 0 no está permitido en el dominio de esta función, la función es como que le tiende a querer agarrar taquicardia, un paro cardíaco, empieza como el corazón a bombear a 1000, sube y baja con mayor velocidad. Cuanto más cerca me encuentro del origen, la función más loca se está volviendo, más sube y baja con mayor frecuencia. O sea que esta función en 0, ante esa situación, no tiene límite. Porque apenas yo quisiera pensar en que las imágenes se estabilizan en algún número, estaría mintiendo. Porque más me acerco al 0, hay un micrófono prendido. Cuanto más me acerco a 0, las imágenes toman valores entre menos 1 y 1 de una manera súper rápida. No se tienden a estabilizar las imágenes alrededor de ningún número.
A este tipo de función, que obviamente no tiene límite, en este caso en x igual a 0, se dice que es una función que oscila, en este caso demasiado, entre -1 y 1. O sea que ahora, cuando ustedes estén trabajando en la práctica y en algún lugar ustedes vean este comportamiento, evidentemente va a haber un numerito en el cual van a decir el límite no va a existir porque la función oscila demasiado. En este caso entre -1 y 1. En el gráfico que estén trabajando en la práctica será entre los números que correspondan, ¿no? Así que este también es otro caso de no existencia de límite. Claro, lo que nos está matando ahora son casos en los que el límite no existe. Sí. Sí. En esta construcción de presentar el concepto de límite vamos por este camino. Podemos ir por otro camino, ¿no? Entonces, presento un salto finito como fue el caso del ejemplo 1, o presenta un salto infinito como fue el del caso 2, o, como en el caso 3, oscila demasiado. 3 expresiones que pueden ir acompañando justificaciones de por qué un límite no existe. De todas maneras, gráficamente, también ya vimos la existencia del límite en estos 3 que estuvimos trabajando al principio. Estos de acá. Estos 3. ¿No? A pesar de que la situación en A era diferente en los 3 casos, el límite sí existía y valía L. Todo muy gráfico, ¿eh? Ya sé que es todo muy gráfico. Bien. Lo que vamos a presentar es el concepto de lo que se llama límites laterales. Cuando nosotros estábamos trabajando en el primer ejemplo, que era este, nos dimos cuenta que obviamente el límite no existía. Eso está claro. No existe el límite cuando x tiende a 1. Pero sin embargo, esto de que cuando nos acercamos a 1 con valores más grandes que 1, había una tendencia de las imágenes, y que cuando me acercaba a 1 con valores más chicos también podía ver que había una tendencia de las imágenes, eso es algo que vale la pena notar y que vale la pena presentarlo con este concepto que vamos a escribir ahora, que es de límite lateral. Entonces, por ejemplo, nosotros nos dábamos cuenta que al acercarnos al 1, y acá empiezan a aparecer estas flechas, desde la derecha, y cuando uno dice se acerca al 1 desde la derecha es porque me acerco con valores que son más grandes que 1, pero cada vez más parecidos al 1, el hecho que habíamos visto que las imágenes tendían a 1, lo podemos escribir de esta forma. Límite de la función con la que estoy trabajando, cuando x tiende a 1 por la derecha, y lo ponemos como si fuese un supraíndice del número 1, no un subíndice, un supraíndice del número 1, vamos a decir que esto es 1. O sea, ponemos el más acá, en ese lugar, para indicar que me acerco de la derecha. O sea que cualquiera que ahora lea una expresión como esta, entiende que se está hablando de un límite que es lateral derecho. Me acerco con valores que son más grandes al numerito 1. Y ahora, también nos habíamos dado cuenta que acercándome al 1 con valores que eran más chicos que 1, las imágenes siempre tendían a el número -2. Bueno, los vamos a escribir con esta notación. Acá, este supraíndice, le ponemos el menos. Estamos indicando que nos acercamos al 1, pero lateralmente por la izquierda, con valores que son más chicos que 1. Es decir, me acerco por acá. O sea, aparecen nociones nuevas de límites laterales, que por supuesto esto era relacionado con un ejemplo, pero que uno los puede escribir de una manera ya un poquito más general. Cuando aparezca este más o este menos, estamos hablando de límites laterales. Y cuando entonces aparezca el límite lateral derecho, nosotros vamos a escribir esto, ¿no? O vamos a expresar de la siguiente manera. Los valores de f se aproximan a L tanto como se quiera, considerando valores de x que están bien cercanos a A, pero que son más grandes que A. Mientras que este otro límite lo que cambia es que me estoy acercando a A, pero con valores que son más chicos que A. Y este primero es límite cuando x tiende a por derecha de f es igual a L. Esta es la manera en la que nosotros lo vamos a leer.
y este límite cuando x tiende a por izquierda de f es L, la forma en la que también vamos a leerlo. Límite por derecha, límite por izquierda. Y este límite, que es el que estuvimos trabajando todo el tiempo, perdón que voy para atrás, de la diapositiva inicial, fíjense que este no tiene ni más ni menos, este lo llamamos límite puntual, cuando me acerco al A alrededor de la, tanto por derecha como por izquierda. Los otros es prestar atención solo a un lateral. Claro, a un solo lado. Un solo lado. Ahora, estamos entonces entendiendo de que tenemos límite puntual, que fue el primero que presentamos, y los límites laterales. Límite puntual, límite laterales. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Porque en uno lo que hago es pararme en A y analizar alrededor. Y en estos, que son los laterales, me paro en A, pero solo me acerco o por la derecha o solo me acerco por la izquierda. Esos límites, tanto puntual como los laterales, están relacionados entre sí cuando yo estoy analizando la existencia en un punto concreto, y la idea es la siguiente. El límite puntual de la función va a existir y es L en la medida en la que los dos límites laterales hayan existido y hayan sido L los dos. Y de la misma manera, si los límites laterales en A existen y valen lo mismo, entonces el límite puntual existe y vale lo mismo que los límites laterales. Esta es una relación que sí o sí se tiene que dar en el caso de comparar el límite puntual con los límites laterales. Entonces, por ejemplo, si los límites laterales no son iguales, automáticamente el límite entonces no existe, el puntual. Y si el límite puntual no existe, bueno, evidentemente esto no pasa. Los límites laterales no coinciden seguramente. Independientemente de lo que pase en los límites laterales, puede ser que existan o que directamente alguno de los dos ni siquiera exista también. Pero esto es importante. Si el límite puntual existe, es porque sí y solo sí los límites laterales existen y valen lo mismo entre sí y vale lo mismo que el límite puntual. Hasta ahí estamos. Límite y límite puntual y límite lateral. De a poquito vamos a ir viendo después otros ejercicios, esto no termina acá. Y ya antes de hacer un cortecito, como hacemos siempre, vamos a presentar esto que tiene que ver con lo que por ahí alguno de los compañeros venía diciendo, que decía infinito, menos infinito. El segundo ejemplo, en donde veíamos que cuando nos acercábamos a cero por la derecha, las imágenes eran cada vez más grandes, o cuando nos acercábamos a cero con valores más chicos, las imágenes eran negativas, cada vez más chiquititas. Esa expresión nosotros ahora la vamos a poder nombrar con esta palabra que alguien decía que era el infinito, ¿no? Cuando yo quiero hacer notar que en las cercanías de un punto, cuando yo me estoy acercando a un punto, las imágenes son cada vez más grandes, la forma que vamos a tener de anotarnos es poniéndolo justamente así, igual a infinito. En este ejemplo, notábamos que cuando me acercaba al cero desde la derecha, las imágenes eran cada vez más grandes. ¿Y cómo lo vamos a escribir en una notación en la que todos vamos a entender lo mismo? Así. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función igual infinito. Ahora, que yo ponga igual a infinito no quiere decir que el límite exista. Si yo pongo esto, límite cuando x tiende a, no sé, 2 por derecha de una función, y digo que eso es 3, estoy diciendo que el límite por la derecha de esta función existe y vale 3. Cuando yo pongo igual a infinito, por más que ponga igual, no estoy diciendo que el límite existe. Estoy dando a entender a aquel que está leyendo conmigo este escrito que, mirá, el límite no existe, pero al menos te puedo dar una característica de por qué no existe. Las imágenes son cada vez más grandes. ¿Y cómo te lo explico? Escribiéndolo así. El infinito no es un número.
no es un número. Es un concepto, ¿no? Es solo un comportamiento, un concepto en el que todos entendemos lo mismo en el lugar donde estamos trabajando. Quiero decir esto, si uno tiene 2 más 2, digo 3 más 3, 3 más 3, eso es, si quiero, 2 por 3. Estoy sumando el 3 2 veces. Si tengo 4 más 4, eso es lo mismo que tener 2 por 4. Fantástico. Infinito más infinito no es 2 por infinito. Porque el infinito no es un número. No está el infinito como número. ¿Está bien? Es solo una idea de concepto de indicar un comportamiento que la función tiene. Porque muchas veces pasa que tienen como la mala interpretación de decir, como puse igual a algo, por poner igual a algo es porque el límite existe, y no. Entonces, cuando yo pongo esto, estoy interpretando un montón de cosas. Primero, el límite no existe, porque para que exista lo tengo que poner igual a un número. El límite no existe. Y además me están diciendo que no existe, pero por algo particular, porque las imágenes se hacen cada vez más grandes. Lo mismo cuando ahora analizo el comportamiento de esta función desde la izquierda en 0. Me di cuenta que las imágenes eran todas negativas, cada vez más chiquititas. Eso, como lo indico, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función es menos infinito. Y de nuevo, infinito o menos infinito no es un número, es solo un comportamiento. Entonces, el límite por la izquierda de esta función en 0 no existe. Solo que poner igual a menos infinito indico al lector qué tipo de problema tiene esta función. Porque si fuese el número, entonces si yo les digo infinito menos infinito, ¿qué van a poner ahí? Nada van a poner. No saben qué es infinito menos infinito, no tienen ni idea porque el infinito no es un número. Si yo tengo 2 menos 2, nadie va a dudar de que eso es 0. Pero infinito menos infinito, no sé. Ojo con esas situaciones. No usen el infinito como si fuese un número. Importantísimo. Bueno, la aclaración de recién. El infinito no es un número. Es solo una manera de indicar un comportamiento. Y bueno, estas son las definiciones un poquito más generales de qué significa que el límite de una función cuando x tiende a me dé infinito. Fíjense que acá dice límite cuando x tiende a a, no de a por derecha o de a por izquierda. Esto es un poquito más extensivo. Esto quiere decir que alrededor de a el comportamiento es de valores cada vez más grandes. Si tuviese que hacer un dibujo explicativo de cómo sería un poco el comportamiento de la función ahí, tendría que decir que pasa algo así. A medida que me acerco a tanto por la derecha como por la izquierda, porque fíjense que no le puse ni por derecha ni por izquierda, eso quiere decir que es alrededor de a, las imágenes son cada vez más grandes. Y en este caso, sería un dibujito que sería como el reflejo sobre el eje X. Una situación parecida, pero para abajo. Si este es A, la función hace algo así y viene así. Esa sería un poco la idea. Bueno, vamos a hacer un corte ahora. 10 minutitos, como siempre. Dale. Le tengo ahí la grabación.